Bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas. Hace unos días dejé un short y al final de ese short dejé una pregunta. ¿Cuántas horas puedo conducir en 24 horas? ¿Pregunta trampa del CAP? Bueno, más de una habrá. Vamos a verlo. Arrancamos. Pues sí, decía la introducción que pregunta trampa del CAP. Puede ser pregunta trampa. El título lo he titulado así. Bien. Esta pregunta nos la trasladó nuestro amigo Luquín del canal Ruteando con Luquín y parece ser que es una de las preguntas que hay en el CAP. Este tipo de preguntas pues sí suelen ser un poco trampas y hay más de una, por supuesto. Yo recuerdo el CAP de autobús, que es el que tuve que hacer inicial, y había muchas preguntas trampas. Muchas se repetían y otras parece que se repetían, pero cuando le varían una coma, un punto, cambia totalmente el sentido. Y esta puede que sea una. Así que lo que vamos a hacer es primeramente diferenciar entre 24 horas y 24 horas. Sí, 24 horas y 24 horas. 24 horas naturales y 24 horas que las voy a llamar de tacógrafo, ¿vale? O de jornada, pero bueno, de tacógrafo, para que nos entendamos. Y en la pregunta, que la vuelvo a repetir, ¿cuántas horas puedo conducir en 24 horas? Seguramente en los poquitos comentarios de asesor se nos ha ido la mente a la normativa, ¿no? A la norma que dice que, no cito textualmente porque no me la sé textualmente, pero que dice algo así como que en un periodo de 24 horas tú tienes que tener la conducción, las pausas y el descanso diario realizado. Independientemente cuánto conduzcas, independientemente del descanso diario que tengas que hacer, ¿vale? Pero en un periodo de 24 horas tienes que tenerlo realizado todo. Y por supuesto las pausas dentro de la conducción, las de 45 minutos, independientemente que las fracciones o no. Tú en ese periodo de 24 horas lo tienes que tener realizado, ¿vale? Y ahí seguramente, de hecho hay 2 o 3 comentarios que se han ido a la norma. Y no está mal que se vayan a la norma, pero como podéis observar, la pregunta no dice nada de periodo, ¿no? Ahí quiero remarcar eso. Dice en 24 horas. Y aquí la cabeza ahora nos dice, bueno, ¿qué consideramos 24 horas? Bien, ¿qué consideramos entonces 24 horas? ¿Lo consideramos por tacógrafo o lo consideramos natural? Bueno, pues yo me he traído y me he hecho esto, que habéis visto otro pequeño short, ¿verdad? Un tío ahí rayando, preparando un nuevo vídeo. Pues sí, he estado liado, preparando esto, que no ha sido, no ha sido difícil, pero que sepáis que lo he tenido que hacer con un bote de patatas de una marca que no voy a decir porque no me pagan y un palito de mover el café. Aquí me he liado, así como niño en la escuela, a hacer una especie de reloj para contestar a esta pregunta de cuántas horas puedo conducir en 24 horas. Y desde ya os digo otra pregunta. ¿De verdad el tacógrafo está hecho para que descansemos más? Y os hago esta pregunta ahora, porque después de ver lo que vais a ver, diréis sí o no. Y bien, con esta visión espectacular de mi sábana de franela, ¡ay! Que no me gusta, y ese plástico azul que todavía no le he quitado al Iveco, pues os quiero mostrar un poquito más cerca lo que anduve trasteando el otro día. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Vamos a diferenciar las naturales de las de tacógrafo. Y esto parece una tontería, pero es muy importante porque en las naturales nos puede interesar saber y diferenciar
leches. Las naturales para el tema del cambio de horas de bisemanal y las de tacógrafo, que digamos son las de la norma, ¿vale? Entonces venga, vamos al lío. Vamos a empezar con lo del tacógrafo, que aquí creo que lo tenéis todo muy claro. ¿Qué son las famosas 24, ese periodo de 24 horas? Bueno, muy fácil, venga, en un ejemplo. Si yo comienzo a las 9 de la mañana, tengo, si quiere pintar el boli, mira que he hecho una prueba, tengo 24 horas hasta las 9 de la mañana del día siguiente, ¿verdad? ¿Dónde tengo que tener? Pues yo qué sé, la conducción, qué letra más chunga me ha salido, las pausas y el descanso diario. Bien, ¿verdad? Repito, si hablamos de tacógrafo y empiezo a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana del día siguiente tengo que tener conducción, pausas y descanso diario realizados. ¿Vale? Podemos interpretar esto como el periodo de 24 horas. ¿Cuándo arranca nuestro periodo? Cuando abrimos jornada. Cuando abrimos jornada en nuestro tacógrafo, país de inicio, el que sea, comunidad en la que sea, si estamos en España, pues ahí empieza el cómputo de 24 horas de tacógrafo, ¿vale? Para que tengamos la conducción, las pausas y el descanso diario. Puedo decir conducción y otros trabajos. Venga, conducción y martillos, para los más puritanos. Pues bueno, aquí comienza, ¿no? Cuando abrimos jornada, país de inicio, el que sea, comunidad la que sea, repito. Ahí comienza nuestro periodo de 24 horas y ahí tenemos que tener esto. ¿Cuánto podemos conducir aquí? Pues podemos conducir 9 o 10 horas. Yo creo que esto lo tenemos súper claro, ¿a que sí? Fácil, muy fácil. Pero ahora nos vamos a ir aquí, a las naturales. ¿Qué son las horas naturales? Pues las del día. Desde las 12 o las 00, 12 de la noche o las 00, hasta, damos la vuelta, las 12 de la noche del día siguiente o las 00 del día siguiente. Esas son las naturales, ¿verdad? Y aquí ya entramos en un dilema. ¿A qué se refiere esa pregunta trampa? Pues esa pregunta trampa se refiere a las horas naturales. ¿Cuántas horas puedo conducir en 24 horas naturales? Y aquí entramos en este pedazo de reloj que he hecho, ¿vale? Para ver cuántas horas podemos conducir en un día de trabajo. En un día de trabajo no, en un día. Y vais a daros cuenta de que esto es simplemente un engañabobos. Porque yo lo considero un engañabobos. Porque tú en 24 horas, en lo que un tío considera un día normal, trabajas mucho. Sí, aquí podemos tener las 15 horas de disponibilidad, que tiene que haber conducción, trabajos y pausas. Sí, vale, y trabajas 15 horas al día. No estoy yo tan seguro de eso, ¿vale? No estoy yo tan seguro de eso, porque casi me atrevo a decir que en el día trabajamos 24 horas. Y cuidado lo que voy a decir, ¿eh? Y nos vamos a ir a este pedazo de reloj que os tengo aquí montado. A ver si muevo el teléfono y os lo pongo más mejor. Y esta expresión ya me la habéis escuchado. Alguno dice que soy un analfabeto porque no sé hablar, y yo sé hablar muy bien muchos idiomas. Bueno, en realidad no sé hablar muy bien el idioma castellano, pues imagínate. Pero bueno, eso es para los haters. Bueno, pues esto es un reloj. Esto es un reloj donde marcamos. Esto no es el símbolo de
infinito. Estos son dos ceritos que los puse muy juntos. El 00 y aquí veis el 23. Estos son horas. Pam, 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 pam. Y aquí os traigo un rojo, os traigo un azul, os traigo un verde para intentar pintar esto un poquito y que quede un poco curioso, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta correcta a la pregunta, creo que hay varias personas que la han hecho y seguro que habrá otras que sin ver este vídeo pues también acierten, que comenten y luego vean este vídeo y digan, ah, pues he acertado. Bueno, pues son... no lo digo. Vamos a hacerlo. Y ahora vamos a hacerlo. Venga. A ver, aquí lo tengo fraccionado, como podéis ver, con horas y otra rayita aquí en el medio que son medias horas, ¿vale? Los 45 minutos, bueno. Lo que voy a hacer es, digamos, pintarlo a granel, a grosso modo, ¿vale? No te voy a separar aquí los 45 minutos porque entonces hay que hacer una raya más aquí de 15 y aquí se me liaría la parda para hacer tanta raya. Entonces lo que voy a hacer es pintaros los bloques completos de conducción, los bloques completos de pausas, los bloques completos de descanso y vais a ver cuántas horas se pueden conducir en 24 horas. Repito, pregunta trampa del CAP o supuesta pregunta trampa del CAP. Venga, vamos a suponer que vamos a mover nuestro camión a las 12:00, ¿vale? Y vamos a ver cuántas horas se pueden conducir en 24 horas. Bueno, hemos dicho que podemos conducir en una jornada de trabajo, y viene aquí arriba, 9 o 10 horas, ¿verdad? Venga, vamos a suponer que vamos a hacer la norma y no la excepción y vamos a conducir 9 horas. Pues nos vamos aquí, ¿verdad? Y aquí tenemos la 9ª hora. O sea que de aquí al 00 o del 00 aquí han pasado 9 horas. Venga, vamos a pintarlo. Bueno, esto que habéis visto rápidamente a mí me ha llevado un par de minutos y además, ¿qué he modificado? Bueno, vamos a conducir 10 horas. Vamos a agotarlo, ¿vale? Venga, vamos a conducir 10 horas. Conducir 10 horas, ¿vale? Vamos a los máximos y así me quito la pregunta de ¿y qué pasa si conduzco 10 horas? Venga, pues vamos a los máximos, y disculpadme. Bueno, 10 horas. 0 horas, 10 horas. Bien, ahora como hemos dicho que vamos a hacer bloques completos, vamos a pintar las pausas correspondientes a una conducción de 10 horas, que son 2 de 45 minutos. Que son 90 minutos, que es hora y media. Venga, vamos a pintar la hora y media de pausas de esa jornada de 10 horas. Hora y media de pausas, ¿verdad? Venga, lo vamos a anotar aquí por si acaso. Pausas 1,30 horas. Vamos a anotarlo así. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a meterle un descanso diario, ¿verdad? Porque hemos conducido, hemos descansado y ahora hemos descansado las pausas correspondientes.
Las podía haber pintado por aquí, por el medio, pero yo quiero que lo veáis así. Vamos, además que es más fácil para mí, por eso, porque entonces tendremos que recortar medio cuadrito aquí y había más líneas, ya lo expliqué antes. Ahora vamos a meterle el descanso diario correspondiente. Lo podemos hacer de 11 o lo podemos hacer de 9. Normalmente nos dicen, o no nos lo dicen, pero nos meten los viajes con tanta premura que tenemos que hacer 9 horas de descanso diario, ahí yendo siempre a los mínimos. Así que bueno, vamos a mirar con 9 horas de descanso diario cómo se nos quedaría la cosa. Vamos a pintar. Bueno, pues comenzamos y vamos a contar. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 9, las 21, pero como tenemos la media horita esta de aquí, ¿vale? Pues quedaría, yo creo que aquí, ¿no? Aquí quedaría. Vamos a pintarlo, venga. Pintado. Vamos a comprobarlo. Que tenemos aquí 1, tenemos aquí 2, tenemos aquí 3, tenemos aquí 4, tenemos aquí 5, tenemos aquí 6, tenemos aquí 7, tenemos aquí 8, tenemos aquí 9. 9 horas de descanso diario. Vamos a apuntarlo. Descanso diario, 9 horas. ¿Y qué nos resta aquí en blanco? Pues vamos a hacer el cómputo y aquí os va a dar el resultado de la ansiada respuesta de esa pregunta. ¿Cuántas horas puedo conducir en 24 horas? Y aquí vuelvo a retornar esa pregunta que os dejaba de si el tacógrafo es tan beneficioso para los conductores, que yo digo que no. Vamos a hacer el cálculo. Cada rayita de estas tenemos aquí media hora, ¿no? Y luego de raya a raya grande es 1 hora. Vamos a hacer, venga. Tenemos media hora aquí. Con media hora de aquí es 1. Con media hora 1,5. 2. 2,5. 3. 3,5. 3 horas y media. Vamos a anotarlo aquí. Que desde aquí hasta aquí hay 3,30 horas. 3 horas y media. Porque recordamos que una vez tengamos el descanso de 9 u 11 horas, podemos volver a conducir. Cuidado. Por tanto, en un periodo de 24 horas, podemos conducir las 10 que tenemos aquí y las 3 horas que tenemos aquí. Tenemos un total de 13,30 horas. ¡Guau, Fernando! ¡Guau! 13,30 horas en un periodo, mejor dicho, en 24 horas naturales. Y ahora retornamos la pregunta. ¿Es tan bueno el tacógrafo como aparenta? ¿Dónde se ha quedado lo de la norma? Y peor aún, o mejor aún, o yo no sé cómo denominarlo. Si aquí poníamos el ejemplo que movía el camión a las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana, que han pasado 24 horas, ¿cómo me da aquí esto? Y ahora aquí
que son las mismas 24 horas, me dan 13 horas y media. Esto es lo que os va a devanar los sesos, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Es una engaña bobos esto? Porque yo creo que sí, ¿verdad? Porque aquí 24 horas y aquí también hay 24 horas. ¿Cómo es posible? Bueno, aquí os dejo el vídeo, aquí os dejo la prueba matemática de que son 13 horas con 30 minutos. Vale. Yendo a máximo de conducción, con las pausas correspondientes de esa conducción y con un descanso reducido de 9 horas. Repito, ¿dónde ha quedado esto? El periodo de 24 horas tienes que tener la conducción, las pausas y el descanso diario. Si aquí puedo 10 y sin embargo me dan 13 en 24 horas. Ah. Espero vuestros comentarios y espero que os haya gustado el vídeo. No te olvides suscribirte si no estás suscrito, así te enteras cuando hay más vídeos. Comparte, dale a ese like, que viene muy bien, que si no YouTube no me recomienda. Y por supuesto, si en algo te ha ayudado los vídeos sobre tacógrafo o trabajos, hay un botón de gracias donde no me vendría mal un par de euritos, por lo menos para, aunque sea, uy, que se me cae el móvil, para comprar rotuladores y no tener que andar haciendo esto. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.